Bienvenido al devocional Sendero Victorioso. Esta mañana estudiaremos el libro de Mateo, capítulo 28, la resurrección. Hoy llegamos al final del estudio del Evangelio de Mateo. Cerramos con broche de oro con la narración de resurrección del Mesías. Versículo 1 dice: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Aquí vemos que para su sorpresa encontraron la tumba abierta y vacía. Allí les esperaba el ángel para darles testimonio de la resurrección del Señor. Versos 2 y 3. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Luego de resucitar, Jesús tenía un cuerpo transformado. Leemos en los evangelios que Él aparecía y desaparecía ante sus discípulos y aún traspasaba paredes, como lo podemos leer en Juan 20:19 y en Lucas 24:31. Él no necesitaba que llegara el ángel a mover la piedra que sellaba la tumba, pero el ángel lo hizo para dar testimonio de la resurrección de Jesús. Los guardas que Pilato había puesto para guardar la entrada del sepulcro fueron testigos de ello. Versículo 4 dice: Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Aquí vemos que los soldados salieron huyendo cuando vieron al ángel del Señor, pero el ángel permaneció en ese lugar porque estaba esperando otros testigos especiales. Versos 5 al 7 dice: Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Aquí, mientras que las mujeres corrían para contar a los discípulos las buenas nuevas, alguien más se les apareció en el camino. Leamos versos 8 al 10. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, encargándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Aquí vemos que los discípulos no fueron los únicos en recibir las noticias. También los guardias llevaron el reporte a los líderes religiosos. Leamos el versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Aquí vemos que es curioso que los soldados romanos buscaban primero a los religiosos, en lugar de ir a reportar con sus autoridades. Tal vez querían dar primero testimonio a ellos por ser un tema religioso, o tal vez era otra su intención. Versículos 12 al 15 dice: Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se había divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los religiosos y los guardias frenaron el testimonio de la resurrección de Jesús, pero el testimonio fue transmitido por los discípulos de Jesús, pero ellos no lo vieron en Jerusalén, sino en Galilea, tal como les dijo el Señor. Versos 16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí vemos que es interesante que la duda persistía en algunos, a pesar de que lo vieron con sus propios ojos. Tal vez se debía a que su cuerpo estaba distinto, pero en realidad esa no es excusa. La duda muchas veces viene del corazón y no por los hechos. Pablo dice que si no creemos en la resurrección de los muertos, vana es nuestra fe. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 15, del 12 al 25.
Ahora leamos la Gran Comisión. El Evangelio de Mateo termina con la comisión dada a sus discípulos. Leamos los versos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la misión para los discípulos de Jesús y también para todos los que le seguimos. Primeramente fue dado a los discípulos que habían estado con Jesús y habían sido testigos de su muerte y resurrección, lo que los constituía en testigos fidedignos de las verdades que anunciaban. Por supuesto, esta misión no es limitada exclusivamente a los apóstoles, sino a cualquier discípulo de Jesús que previamente haya llegado a tener una relación personal con Él, identificándonos con su muerte en la cruz y viviendo la realidad de una nueva vida por el poder de su resurrección. Por lo tanto, los encargados de llevar a cabo esta misión deben ser todos los cristianos. Cuando pensamos en esto, nos damos cuenta del inmenso privilegio que Dios ha dado a su iglesia. Él ha decidido enviar a sus seguidores a ser discípulos a todas las naciones. Esto quiere decir que Dios llama a las personas por medio de sus redimidos. Estimado oyente, debemos pensar en esto. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo Jesucristo. La manera de tener la vida eterna es aceptar al Hijo de Dios. Aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Aquel que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Dios les bendiga.